Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Esto es Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que me estén escuchando bien. Espero que ustedes se encuentren bien en donde quiera que se encuentren. Esto es Visitantes Nocturnos. Este es el 6 de octubre, es decir, es nuestro programa número 6, la sexta noche de noches de Halloween. Y justamente esta noche vamos a hablar de una película muy importante dentro de lo que es el género. Es la película de El Exorcista. Nada más permítanme ver que estemos completamente conectados. Me dice Gerardo Valdés Uriza, ya inició. Me parece que ya estamos completamente en transmisión. Bueno, yo soy Eric Contreras Ayala. Arrancamos con este programa de El Exorcista. El Exorcista es una película estadounidense de terror sobrenatural de 1973, dirigida por William Friedkin y escrita para la pantalla por William Peter Blatty. Está basada en su novela de 1971 del mismo nombre, protagonizada por Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jill Cobb, Kitty Wynn, Jack McGowan, Jason Miller y el debut en pantalla de la niña Linda Blair como la exorcizada. Sigue la posesión demónica de una niña y el intento de su madre de rescatarla a través de un exorcismo realizado por un par de sacerdotes católicos. Y bueno, esta cinta del exorcista es muy famosa, es muy interesante por haber sido la fuente de varias cosas que tienen que ver con el pánico satánico. Ya saben, estas personas, grupos, sobre todo en los Estados Unidos, pero también aquí en México, en todas partes del mundo, yo creo, ¿no? Que llegan estas personas y quieren manifestarse, quieren pues expresar sus opiniones. Para ellos la religión es algo que tienen muy cercano, es algo que con lo que no se debe jugar, vaya, con lo que no deben uno hacer cosas. Y entonces es una de estas películas que estuvo mucho en la controversia, más que nada por todos sus temas, y después pues se convirtió en una película que tuvo tanto éxito de taquilla, que pues definitivamente después llegaron las secuelas, llegó toda una producción alrededor de El Exorcista. Y bueno, les puedo decir que el libro primeramente fue un éxito de ventas. Blatty también produjo. Friedkin su elección para el director. Ellos tuvieron dificultades para seleccionar la película e incapaces de contratar a las principales estrellas de la época. Eligieron a actores relativamente desconocidos como Burstyn, Blair y Miller, opciones a las que se oponen enérgicamente los ejecutivos de Warner Brothers. La fotografía principal también fue difícil. Un incendio destruyó la mayor parte del set y Blair y Boston sufrieron lecciones accidentales en la espalda a largo plazo. La producción tomó el doble de tiempo de lo programado, costó casi 3 veces el presupuesto inicial. Se dice que ocurrieron algunas muertes y accidentes durante la producción. Y bueno, muchos han llegado a creer que esta película de hecho se encuentra maldita. El Exorcista se estrenó en 24 cines en los Estados Unidos y Canadá a fines de diciembre de 1973. El público acudió en masa a pesar de las críticas mixtas.
esperando en largas filas durante el clima invernal. Mucha más de alguna vez algunos espectadores sufrieron reacciones físicas adversas como desmayos o vómitos ante escenas en las que el protagonista se somete a una angiografía cerebral realista y luego se masturba violentamente con un crucifijo. Se incorporaron ataques cardíacos y un aborto espontáneo entre los espectadores. Una revista psiquiátrica publicó un artículo sobre la neurosis cinematográfica desencadenada por esta película. A muchos niños se les permitió verla, lo que generó acusaciones de que la junta de calificaciones había acomodado a Warner Brothers al otorgarle a la película una calificación R en lugar de la clasificación X que pensaban que merecía para asegurar su éxito comercial. Varias ciudades intentaron prohibir por completo o evitar que los niños entraran a ver a esta película. La conversación cultural en torno a ella también abarcó su tratamiento del catolicismo, ayudó a que se convirtiera en la primera película de terror en ser nominada al premio de la Academia a la mejor película, que fue una de las 10 a las que fue nominado, ganando el mejor guión adaptado y mejor sonido en esa entrega de premios. Ha tenido varias secuelas, fue la película de terror con clasificación R más taquillera de la historia, antes de, por supuesto, tener en cuenta la película de It de 2017 que la desbalcó. El Exorcista ha tenido una influencia significativa en la cultura popular, ha recibido elogios de la crítica, con varias publicaciones que la consideran una de las mejores películas de terror jamás realizadas. El crítico de cine inglés Mark Kermode la nombró su película favorita de todos los tiempos. En el año 2010, la Biblioteca del Congreso seleccionó la película para ser preservada en su Registro Nacional de Películas, citándola como cultural, histórica o estéticamente significativa. Bueno, pues como pueden ver, no es una película cualquiera, es una película que realmente tiene diferentes vertientes, diferentes ramas. Vamos a hablar un poco sobre Reagan. Los directores consideraron para el proyecto, se mostraron escépticos de que una joven actriz pudiera llevar la película. Mike Nichols había rechazado El Exorcista específicamente porque no creía que se pudiera encontrar a una niña de 12 años que pudiera interpretar el papel de Reagan de manera realista, además de ser capaz de manejar el estrés psicológico que probablemente causaría. Las primeras actrices consideradas para el papel habrían estado en otras películas y series de televisión exitosas. Pamela Ferdin, quien era una veterana de la ciencia ficción y del drama sobrenatural, era una candidata, pero finalmente fue rechazada porque era demasiado familiar. Dennis Nicholson, quien había aparecido en 2 papeles de la telenovela de terror Dark Shadows y había interpretado a Violet Beauregard en Willy Wonka y la fábrica del chocolate, dijo en entrevistas posteriores que su familia se negó a dejar de interpretar el papel porque la película era demasiado oscura. También se le pidió a Jamie Lee Curtis que hiciera una audición, pero su madre Janet Leigh se negó. Friedkin había comenzado a entrevistar a mujeres jóvenes de hasta 16 años que parecían lo suficientemente jóvenes como para interpretar a Reagan, pero no encontraban a ninguna que pareciera capaz de hacerlo. Entonces, Eleanor Blair llegó sin previo aviso a la oficina del director en Nueva York con su hija Linda. Su agencia no la había enviado para el papel, pero se había reunido previamente con el departamento de casting de Warner Brothers Pictures y luego con Friedkin. Tanto la madre como la hija impresionaron al director.
Eleanor no era la madre de teatro típica y los créditos de Linda fueron principalmente en modelaje, un campo que dijo en 2021 del que se había cansado en ese momento, y tenía un solo papel en una telenovela. Ella estaba principalmente interesada en exhibir y montar caballos en su casa de Westwood, Connecticut. Inteligente pero no precoz, linda pero no hermosa, una niña normal y feliz de 12 años, recordó Friedkin más tarde. Pues bueno, esta fue justamente a la persona que escogieron para interpretar el papel principal de El Exorcista. ¿Cómo fue el exorcismo? Las escenas donde Marin y Carras realizan el exorcismo fueron un gran desafío para filmar. Después de la novela, Friedkin quería que el dormitorio fuera frío, lo suficientemente frío como para que se pudiera ver el aliento de los actores. Entonces se instaló un sistema de refrigeración que Friedkin describe como un sistema de aire acondicionado lo suficientemente potente para un restaurante. Tuvo esto un costo de $50,000, que si lo ajustamos a dólares modernos serían unos 239,000. Este sistema podría reducir la temperatura dentro de menos 20 grados Fahrenheit, que serían como unos menos 29 grados centígrados. Lo suficientemente frío como para que cayera una fina capa de nieve dentro de ella, o sea, dentro de la cámara que tenía acondicionada, durante las mañanas húmedas para que se viera el aliento de los personajes. Dado que la iluminación del set calentaba el aire, solo podía permanecer lo suficientemente frío durante 3 minutos de filmación a la vez. Se averiaba con frecuencia y Friedkin solo podía completar 5 tomas al día. La escena completa de El Exorcismo se tomó así casi un mes de filmación, en continuidad en el orden en que fueron escritas en el guión. Originalmente se esperaba que la habitación no tuviera que enfriarse hasta ese punto, pero justo por debajo del punto de congelación, mientras que el aliento de los actores era visible, el equipo de filmación calentó el set lo suficiente como para anegarlo rápidamente. Bajar a 0 grados centígrados, que eran menos 18, funcionó, pero según Roseman, Friedkin decidió el máximo para mejorar la actuación de los actores. Dice, y cito, un actor de rodillas durante 15 minutos a bajo cero va a sentir mucho frío. Esto funcionó muy bien. Algo que hay que considerar es que Friedkin, William Peter Friedkin, que fue el director de esta película, perdón, es que los confundo. Uno es William Peter Blatty, quien es el escritor, y William Friedkin, que fue el director. William Friedkin es... van a notar que esta persona es bastante... no sé, es de esas personas a las que les gusta hacer sufrir a los demás con tal de que lo que él quiere ver en la pantalla sea logrado. Él fue el que hizo que, se menciona más tarde, pero él fue el que hizo que se produjeran las lesiones en los actores, en todo esto, porque él fue el que los impulsó a todos al límite. Cualquiera que es cínico diría pues que no era necesario para tanto, no era para tanto esta película, es solamente una película de terror, pero para Friedkin era más que eso. Para Friedkin era prácticamente su obra cumbre. Y habiendo logrado que apareciera el aliento de los autores, el siguiente desafío fue filmarlo. Esto requería retroiluminar a los actores, lo cual, si
es bastante difícil de hacer en fotografía fija. Es mucho más difícil durante la filmación de una película. Con los actores moviéndose todo el tiempo, se volvió un poco difícil. Siempre se trataba de encontrar un lugar para ocultar la luz de fondo y encontrar una manera de mantenerla fuera del alcance de los actores. Blair usó lentes de contacto verdes destinados a darle a sus ojos una apariencia bestial para las escenas en las que Regan está poseída. Para acentuarlos, el equipo usó una luz suave con las puertas del establo casi cerradas para arrojar una estrecha franja de luz sobre sus ojos. Probablemente sería una lente de 75 milímetros porque la usamos mucho, recuerda Franklin. Fue más fácil filmar algunas de las otras manifestaciones sobrenaturales, como el balanceo de la cama o el movimiento de las cortinas en la habitación de Regan, ya que las paredes y el techo del set eran salvajes o se podían mover para acomodar una cámara. Hasta la escena en la que el techo se agrieta y fue necesario usar uno duro después. La escena en la que Regan levita mientras los sacerdotes cantan "El poder de Cristo te obliga", para la cual se hizo un agujero en el techo en donde pasa una plataforma, fue la más desafiante de todas ellas. Blair, de 36 kilogramos, que eran unas 80 libras, vestía un monito debajo del camisón al que se habían unido ganchos para cables de monofilamento. Y este es el momento en el que justamente también Gerardo lo estaba comentando en su programa. Tanto la actriz que hizo a Regan como su mamá sufrieron de dolores de espalda posteriores y de hecho inclusive llegaron a demandar al estudio porque en varias escenas eran jaladas por estos ganchos, por estos cables de monofilamiento, eran jaladas constantemente para justamente dar diferentes efectos. En el caso de la madre fue jalada para darla a conocer, ¿no? Como si hubiera sido lanzada por una fuerza desconocida. Y también con Selma Blair utilizaron varias veces los ganchos con monofilamento para que pues la niña tuviera esas contusiones tan horribles que vemos nosotros dentro de la película. Vamos a ver algunos comentarios. Dice, se escucha bien, sin eco, gracias Gerardo. Dice Cari Santiago, buenas noches Cari. Dice Yasmin Flores López, buenas. Miriam Sorel, jefazo. Dice Miriam Sorel, y el cosplay, no estamos con cosplay. Dice, jajajaja, quiere alguien pensar en los niños. Dice, el director William tronaba cohetes y disparaba una pistola de salvas para que los actores estuvieran nerviosos o con miedo. Sí, esto lo utilizó varias veces durante las escenas del exorcismo. Dice, le hubieras grabado en México. La hubieran grabado en México. Entonces ya no hubiera dado tanto miedo porque en México a cada rato hay cohetes y esas cosas, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Ok, Roisman dijo que si bien había filmado escenas similares muchas veces en comerciales de televisión, pintar los cables para que coincidieran con el fondo para que no se mostraran en la cámara fue difícil en El Exorcista debido a los cambios en el fondo. Tuvimos que pintarlos prácticamente cuadro por cuadro, dijo a una revista. Si bien la mayoría de los directores se habrían conformado con usar la edición para suavizar la escena, Friedkin lo quería en tomas más largas. Esta pintura fue tan efectiva que cuando Friedkin
volvió a la película para prepararla en su lanzamiento de medios ópticos en la década del 2000. Descubrió que no era necesario aplicar ningún tipo de efecto digital a esta escena. Friedkin decidió que no quería que ninguna escena de la película tuviera ningún tipo de luces espeluznantes que normalmente se ven en las películas de terror, así que todas las luces del dormitorio provienen de una fuente visible. Esto fue un desafío porque en un momento una de las lámparas que lo encienden cae al piso, cambiando la forma en que debía iluminarse para preservar la impresión de luz disponible. En otros momentos parpadean y se atenúan supuestamente debido a la influencia de Pazuzu. Por último, al final de la secuencia, Friedkin quería que el estado de ánimo de la iluminación cambiara, que tuviera una cualidad etérea, algo brillante, suave y fresco, sin ningún cambio aparente en sus fuentes. Intentamos en ese momento trabajar sin sombras en la habitación, usando solo luz de rebote, y creo que logramos el efecto general correcto. Debido a que era necesario ocultar las luces en una habitación pequeña y con tanta gente dentro como fuera de la cámara, Roseman y su equipo usaron principalmente tintas, que eran pequeñas bombillas incandescentes que generalmente se usan para acentuar los objetos dentro del marco. Estas eran escondidas donde podíamos encontrar un lugar para uno. Los controlábamos constantemente con reguladores de intensidad, de modo que si alguien se acercaba demasiado, lo derribábamos. Recuerdo a su jefe en un momento controlando a 4 de ellos en broma. Un día le puso una partitura frente al hombro. Debido a la poca luz utilizada, fue necesario utilizar configuraciones de apertura amplia en la mayoría de los interiores, no solo en la habitación de Reagan. Dice, disparé el 90% de mis imágenes completamente abiertas, como de costumbre. El esquema de color de la habitación también funcionó para crear una impresión de blanco y negro. Las ropas eran de color gris, la ropa de cama de Reagan era de un beige neutro, los sacerdotes vestían de negro. Los colores blancos, según Roseman, habrían sido demasiado dominantes. Para atenuar todo de esta manera, el único color real en la habitación se convirtió en los tonos de piel. Un efecto que personalmente le gustó mucho, dijo. Esta secuencia tiene una sensación casi de blanco y negro, sin embargo, hay un color sutil ahí. Para la llegada del padre Merrin, esto se filmó el primer día del rodaje. Yo creo que es una de las escenas más conocidas del Exorcista. Se filmó por Max von Sydow, la escena en la que sale de un taxi y se para frente a la residencia de los McNeil, recordando en el resplandor brumoso de una farola y mirando un rayo de luz desde la ventana de un dormitorio. Es una de las escenas más famosas de la película, utilizada para carteles y portadas de comunicados de prensa domésticos. Esto se inspiró en la pintura The Empire of Light de René Magritte del año 1954. Friedkin quería evocar visualmente el lenguaje que Blatty usó en la novela para esta escena, comparando a Merrin como un viajero melancólico detenido en el tiempo, de pie, junto a una farola en la niebla cuando sale del taxi. Y esto le dio al equipo un día completo para iluminar la escena, utilizando principalmente luces de arco y soldado montados en trípodes y aumentando el brillo de las farolas existentes. Después de mucho ensayo y error, filmamos durante la segunda noche. Yo creo que todo el mundo ha visto esta icónica escena. De todas las tomas exteriores nocturnas de la película, la llegada de Merrin fue la más complicada. Para obtener el haz de luz de la forma en que Friedkin lo quería, el equipo tuvo que sacar de la ventana de la fachada lo que habían pegado en la casa para filmar, ponerlo detrás de la ventana y luego poner un foco en la ventana, entre la ventana y el marco.
Estaba difícil obtener este brillo en una ventana sombreada y también tuvimos que mantener el efecto de niebla en toda la calle. Justo cuando estábamos listos para disparar, clac, 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 se disparó el viento, lo que dificultó que la niebla se asentara. Al trabajar rápidamente, él y su equipo de cámara pudieron obtener la toma. Friedkin encontró satisfactoria la primera toma. En el momento en que Roisman contó esto, la película aún no se había estrenado y según los diarios que habían visto durante la producción, que permitió que no se mostrara en las mejores condiciones posibles, podrían haber sobreiluminado la escena por temor a perder detalles. Sin embargo, con la impresión adecuada, estoy seguro de que saldrá lo suficientemente oscuro. Y bueno, si se están dando cuenta, estoy hablando más que nada sobre los efectos visuales, porque esto es por lo que es más recordada esta película. Si es considerada una de las películas más estremecedoras de todos los tiempos, no es tanto, bueno, yo considero que no es tanto por la historia, yo considero que es por las actuaciones, es por lo que hicieron los actores con estas escenas, pero por sobre todas las cosas, pues es también por los efectos visuales, por todo por lo que tuvieron que pasar para que esta película fuera desarrollada. Por ejemplo, la cabeza que da vueltas las escenas en que la cabeza de la poseída Reagan gira 180 grados para que parezca estar mirando directamente hacia atrás, llamaron la atención del público y la crítica cuando se estrenó la película. Todo lo que puedo decirte es que la forma en que crees que lo hice no es la forma en que lo hicimos, dijo Friedkin a Castle of Frankenstein en ese momento. Hoy se sabe que esta escena, como otras de la película, se basó en efectos realizados en vivo frente a la cámara en lugar de agregarlos en la postproducción. Se hizo construyendo un muñeco animado de tamaño natural de la niña, de Reagan. Era tan realista que Blair se sintió incómoda en su presencia. El supervisor de efectos especiales, Marcel Bercuter, construyó este maniquí principalmente de látex basado en moldes del propio cuerpo de Blair. Con la ayuda del maquillador Dick Smith probaron su realismo colocándolo en el asiento delantero de un taxi de la ciudad de Nueva York. Y cuando había suficientes personas mirando, giraron la cabeza. Le habían dado a la cara del maniquí la capacidad de moverse y que parecía que pudiera hablar. Movía la boca, incluso agregaron un cordón para que su garganta se abultara al hablar, pero aún no se veía real en el juego de dormitorio. Luego Roisman notó que, a diferencia de los otros personajes de la escena, no exhalaba, por lo que su aliento no era visible en el aire helado, y se le agregó un tubo para simular la respiración. Esto produjo las nubes de vapor, que eran requeridas para la escena. Y bueno, vamos a ver los mensajes, vamos a ver qué es lo que está diciendo la gente esta noche sobre El Exorcista. Dice Miriam: ay, yo creí que le tronaron el cuello para que pudiera darse vuelta la cabeza. No le tronaron el cuello, Miriam. Simple y sencillamente era una muñeca. Y bueno, la famosa escena del crucifijo, la escena en la que la poseída Reagan se masturba con un crucifijo, fue filmada con Dietz interpretando al personaje, ya que obviamente Ray Blair era demasiado joven para que pareciera ensangrentado. Lo golpeó contra una esponja empapada en sangre que tenía pegada al estómago. Imagínate la actriz así, abierta de piernas, por decirlo, teniendo una esponja empapada en sangre pegada al estómago y dándole con todo rigor.
Es una escena bastante perturbadora. Dietz y Franklin estuvieron una larga discusión antes de filmarlo sobre cómo debía mover exactamente el brazo. Este método no era correcto. Bueno, anatómicamente hablando, recuerda, tuvimos una larga discusión sobre la forma correcta de masturbarse y le mostré por qué una mujer tiene que mover la muñeca más que un hombre. Mientras discutían sobre esto, un fotógrafo que visitaba el set estaba tomando fotos de los dos. Cuando Friedkin vio esto, se acercó al fotógrafo, sacó la película de la cámara y la rompió. Luego despejó el set para que los dos pudieran considerar la delicada conversación en privado. Dietz agradeció esta muestra de control de su parte. Él sabía cómo crear un ambiente donde los actores de terror estarían en su mejor momento. Esta escena en particular es la escena más pensada y comentada por la razón obvia de que programa dos cosas que generalmente no están programadas por adelantado en la mente de un hombre: el sexo y la religión. Dijo Friedkin en su momento. Dura solo 50 segundos, sin embargo, para muchos espectadores parece mucho más larga. Consultando a alguien que se trataba de cuánto podría aguantar, mientras que otros directores podrían haber usado más, bromeó que Ross Meyer podría haber hecho una película. Para mí valió la pena unos 50 segundos. Y bueno, esta película también estuvo en el centro de la controversia debido a su supuesto uso de imágenes subliminales introducidas como efectos especiales durante la producción de la película. Wilson Bryan Key escribió un capítulo completo sobre ella en su libro Media Sexploitation, alegando el uso repetido de imágenes y efectos de sonido subliminales y semisubliminales. Key observó el uso de la cara de Pazuzu, que asumió era Jason Miller con maquillaje de máscara mortuoria. Afirmó que el acolchado de seguridad de los postes de la cama tenía la forma de proyectar sombras fálicas en la pared y que la cara de una calavera se superpone a una de las nubes de aliento del padre Merrin. Kay también escribió mucho sobre el diseño de sonido, identificando el uso de chillidos de cerdo, por ejemplo, y dando su opinión sobre la intención subliminal. Un artículo detallado de 1991 en Video Watchdog examinó el fenómeno proporcionando fotogramas fijos con varios usos de parpadeo subliminal a lo largo de la película. Friedkin dijo a los autores: vi cortes subliminales en varias películas antes de ponerlos en El Exorcista y pensé que era un dispositivo narrativo muy efectivo. La edición subliminal en El Exorcista se hizo para lograr un efecto dramático, para crear, lograr y mantener una especie de estado de ensueño. En una entrevista para un libro de 1999 sobre la película, Blatty abordó las controversias explicando que no hay imágenes subliminales, porque si puedes verlas, no es subliminal. Chan, 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 chan. Algo que le llama mucho la atención a la gente cuando hablamos de esta película es la supuesta maldición que había detrás de ella. La fotografía principal comenzó en agosto de 1972. Estaba programada para durar 105 días. Debido a problemas de producción y accidentes en el set, se tardó más de 200 días en terminar. Como resultado, la película superó su presupuesto de 2.5 millones. Finalmente le costó al estudio 12 millones para producir. Al principio, el set de Nueva York para los interiores de la casa McNeil fue destruido por un incendio que se inició cuando un pájaro voló por un disyuntor, con la excepción de la habitación de Reagan, que no sufrió daños. La producción se retrasó durante 6 semanas mientras se tenía que reconstruir el set. Más tarde,
Otro conjunto resultó gravemente dañado cuando se activó el sistema de rociadores. Se produjo un retraso de 2 semanas cuando la estatua de Pazuzu, de 10 pies, que son como unos 3 metros, se envió a Hong Kong en lugar de Irak. Las lesiones del elenco y del equipo también afectaron la producción y tuvieron consecuencias permanentes. La lesión en la espalda de Burstyn durante la escena en la que Reagan poseída arroja a Chris hacia atrás antes de que la cabeza girara. La toma utilizada en la película la dejó incapaz de filmar durante 2 semanas. Tuvo que utilizar muletas durante el resto de la producción. La fractura de coxis que padeció le ha causado continuos problemas, ya que en su momento no fue tratada adecuadamente. Blair también sufrió lesiones en la espalda, en su caso una fractura en la parte inferior de la columna, durante la toma que también se usó en la película. Después de estar demasiado flojamente atado en la cama cuando la mecían. Como resultado, desarrolló escoliosis. Fue mucho más grave de lo que jamás imaginé y realmente afectó negativamente mi salud durante mucho tiempo. En el cuarto refrigerado, vestido únicamente con un camisón y calzoncillos largos, un carpintero se cortó el pulgar y un técnico de iluminación también perdió un dedo del pie en otro accidente. También hubo más muertes entre personas relacionadas con la película y sus familiares. Entre el elenco, McGowan murió una semana después de completar sus escenas como Dennings, con la muerte del personaje. Maliaris falleció como su personaje antes de que terminara la película. Otras muertes entre o cerca del equipo incluyeron al vigilante nocturno y al operador del sistema de refrigeración de la habitación de Reagan, junto con el hijo recién nacido del asistente, del asistente de cámara. Déjenme tomar un poquito de agua. Aprovechamos a ver mensajes. Dice Gerardo Valdés, Uriza era un animatronics. Si te refieres a Linda Blair, que giraba la cabeza, sí, era un muñeco animatrónico. Miriam Sorel dice, la verdad, yo no he visto la película. Ok, ¿cómo te la resumo? Ahorita te hago un resumen. El abuelo de Blair murió durante la primera semana de producción. Von Sydow tuvo que regresar a Suecia después de su primer día en el set, filmando la escena de entrada después de enterarse de que su hermano había muerto, lo cual agregó otro retraso a la producción. El hijo de Miller casi muere cuando él y su padre estaban en la playa. Una motocicleta que apareció inesperadamente los golpeó, dejándolo en estado crítico y requiriendo semanas en cuidados intensivos. Varios años después del estreno de la película, Paul Bateson, quien era el técnico radiológico en la escena de la angiografía, fue condenado por asesinato en la muerte del periodista Harrison Berry. En el año 2015, Hatra, el sitio del patrimonio mundial donde se había rodado el prólogo, fue demolido por militantes de ISIS. Friedkin creía que podía haber habido alguna interferencia sobrenatural con la película. Dice, no soy un converso del ocultismo, lo dijo a la revista de terror Castle of Frankenstein, pero después de todo lo que he visto en esta película, definitivamente creo en la posesión demoníaca. Estamos plagados de extraños y cosas siniestras desde el principio. Digo que algunas imágenes impactantes de la película no habían sido intencionadas y no habían podido explicarse. Van der Kurs, el supervisor de efectos especiales, también se sintió incómodo trabajando en la película. Dijo que definitivamente había una sensación de que algo malo podría pasar. Sentí que estaba jugando con algo
con lo que no debería estar jugando. La preocupación entre la producción fue lo suficientemente significativa para que Friedkin le pidiera al padre Thomas Birmingham, el asesor técnico de la película, quien también interpretó al presidente de Georgetown en la película, que realizara un exorcismo en el plató. En cambio, Birmingham bendijo al equipo y al elenco, creyendo que un exorcismo real solo haría que el elenco se sintiera más ansioso. La historiadora de cine británica Sarah Crowther cree que las historias de la maldición fueron difundidas en parte por el departamento de marketing de Warner, que cree que estaba provocando controversia deliberadamente al estrenar la película justo después de Navidad. Ellos difundieron especulaciones sobre la maldición antes del lanzamiento. Fue un tema extremadamente candente en los medios globales cuando llegó a los cines, dijo al sitio iNews en 2018, comparando la maldición con los elaborados trucos de marketing empleados por el productor William Castle para estimular el interés del espectador en sus películas de terror durante la década de 1960. Cowter cree que la mayoría de los aspectos de la maldición son en realidad el resultado de una producción implacable y de conducción de Franklin durante un periodo prolongado que fatigó a muchos miembros del elenco y del equipo. En el año 2000, Blatty bromeó diciendo: no creo que exista la maldición del exorcista. Yo soy la maldición del exorcista. Esto cuando se le preguntó si la muerte del ratón mascota de Blair probablemente se había debido a la supuesta maldición. En fin, como están viendo, no lo quiso admitir hasta el final, sino prácticamente todo esto de la maldición del exorcista no fue sino una campaña de marketing. Fue hechos que no estaban verdaderamente relacionados entre sí, pero que el estudio Warner Brothers y pues la producción de marketing de ese momento comenzó a ligarlos y a ligarlos y a ligarlos para que la gente creyera que la película estaba maldita, que la película tenía algo raro dentro de ella. Y bueno, durante un momento el director accedió también a esto, a jugar este juego, pero por supuesto la película no estaba maldita porque todas estas cosas no existen, y es aquí en donde tengo que poner mi pulgar sobre la llaga. Muchas personas consideran a esta película como una de las más inquietantes, más impactantes, una de las que más los ha marcado, que más les ha asustado, ¿no? Yo la verdad nunca he considerado esta película como una película de terror. A mí me parece más una película de suspenso, una película de misterio psicológico quizás, pero no me parece una película de terror. A mí no me da miedo la película. Sí tiene escenas bastante horribles, como las ya descritas, o cuando Reagan va como una araña invertida, ¿no?, por las escaleras, cuando se trepa por la pared, etcétera, etcétera. Pero pues vaya, simplemente son efectos visuales. El problema con esta película es que lo paranormal que tiene, para mí proviene de la ficción. Y cuando la ficción, cuando la ficción de tu película viene de más ficción, pues como que no me llama tanto la atención, en el sentido de que no me compenetra a mí con la visión que se tiene, ¿no?, del demonio Pazuzu, de que hay una posesión demoníaca, de que la niña tiene un demonio adentro, bla, bla, bla. Vaya, es para mí muy difícil de creer que
vaya, no solamente La Maldición, sino, perdón, El Exorcista, sino todas las películas subsecuentes que tienen que ver pues con estas costumbres judeocristianas religiosas, que tienen que ver con ritos religiosos acerca de pues justamente de exorcismos, de bendiciones, de cosas así, que tiene que ver con sacerdotes haciendo rituales. Vaya, todo esto para mí le quita mucho realismo, lo hace completamente vaya, le quita el realismo, le quita la sensación de que hay algo ahí, le quita para mí el terror, el miedo a lo sobrenatural, porque siento que no hay nada absolutamente sobrenatural cuando estoy viendo ese tipo de películas. Todas las películas de exorcistas o de exorcismo, perdón, son exactamente iguales. Es prácticamente una, una moda, una manifestación, ¿no? Es solamente una persona que interpreta diferentes voces, que tiene que tener ahí unos sacerdotes, los sacerdotes aventándole agua bendita, leyendo la Biblia, citando parágrafos de la Biblia, diciéndole salmos, etcétera, etcétera. Me parece más una un ritual de aburrimiento que un ritual que realmente esté produciendo algo dentro de la persona que está con el exorcismo. Justamente, si hay algo detrás de la película del exorcista, o hay algo que podamos nosotros darle significado al exorcismo, pues tiene que ver con el fanatismo religioso, tiene que ver con cuando una persona cree demasiado en algo, al punto en que esta creencia se convierte en la única explicación racional que puede ver o que puede dar para un fenómeno. Muchas veces es muy perjudicial, porque muchas personas que han sido víctimas de exorcismos en la vida real realmente no necesitaban toda esta parafernalia, no necesitaban todo este despliegue de efectos visuales y de payasadas. Lo único que necesitaban era ir con un psicólogo, era ir con un verdadero practicante de medicina que pudiera recetarles algo, que pudiera darles un correcto tratamiento, que pudiera desarrollar justamente en la persona un cambio real. Y esto es algo que también me da mucho coraje varias veces, sobre todo, ¿no? En estos canales que luego surgieron en el YouTube, que surgieron en Internet, que de estos programas o pseudoprogramas que también surgieron en la televisión abierta, y que fueron promovidos por toda esta agenda conservadora judio-cristiana, en donde supuestamente no se realizan rituales para quitar al diablo, para quitar a los demonios, y lo único que estas personas necesitaban era ir al doctor. Ha habido muchos casos, muchos casos de que, vaya, Carlos Trejo en su momento lo hizo, varios programas de televisión abierta lo hicieron, fueron acusados de ello, de simple y sencillamente perder el tiempo de las personas, perder el tiempo de los enfermos mentales, porque en lugar de ir al doctor, en lugar de ser recetados, en lugar de recibir un tratamiento, los tuvieron ahí prácticamente por semanas enteras, si no es que hasta meses, ¿no? Con unas cámaras de video, filmando pues cosas que en un principio no debieron de filmar,
filmando cosas que algunas veces ni siquiera tenían permiso de filmar, solamente por el morbo, solamente por tener algo que mostrar en una cámara, en una videofilmación. ¿Y por qué? Porque están esperando ver el espectáculo visual que vieron en El Exorcista. Y no lo pueden ver porque el espectáculo visual del Exorcista fue creado completamente con efectos visuales. Fue creado en un estudio de cine. Fue creado a sabiendas de que nada de eso era real, a sabiendas de que todo eran efectos visuales, utilizando muñecos, utilizando efectos visuales, utilizando una cámara de refrigeración. Es decir, no es posible que puedas tú recrear algo como lo que se ve en la película del exorcista en el mundo real, porque un exorcismo no es real. Un exorcismo no existe. Los demonios no existen. Los demonios son simplemente personajes de una historia, de un cuento, que muchas personas toman como si fuera su guía espiritual, ética, de cómo comportarse, de cómo llevar sus vidas, y pues allá ellos. Pero los demonios no existen, es algo que tienes que tener en claro cuando te pones a pensar o cuando tienes en tu casa a alguna persona con algún padecimiento o con alguna forma de expresión como lo que estamos viendo en El Exorcista. El pensamiento mágico no debe ser lo primero en lo que te tienes que enfocar. Si ves que alguien está hablando en lenguas y que se está convulsionando, lo primero que haces no es llevarlo a la iglesia, no. Lo primero que tienes que hacer es llevarlo a un hospital. Es lo que tengo que decir. Y bueno, para Miriam, que no ha visto la película, prácticamente es eso. Es un exorcismo, es una niña que tiene un demonio dentro, se supone, dentro de ella, y hay unos sacerdotes que le avientan menjurjes y le dicen oraciones para que el chamuco se le salga a la niña. Como todas esas cosas no existen, pues recurren a muchos efectos visuales para hacer ver que la niña tiene un diablo dentro. Ahora, el final no te lo voy a spoilear, pero el final es genial, me parece muy, muy, muy bueno. Vaya, dentro de la ficción, de la película, es un final perfecto. Vámonos a ver los mensajes que tiene la bonita gente a bien darme en esta noche de Halloween. Dice, bueno, me quedé en de la verdad yo no he visto la película. Miriam Sorel dice, y mi chan chan chan, pues es que aún no hemos llegado a un momento chan chan canesco. Dice Francisco Fabián López Castillo, hola, buenas noches Eric, hola, buenas noches Fabián. Dice Cari Santiago, prácticamente encontramos la fórmula perfecta y funcionó. Para hacer una película, sí. Dice Miriam Sorelutor, avienta un simi peluche vestido de la niña del exorcista. Muchas gracias por tu simi peluche, aquí lo recojo. Dice Gerardo Valdés Uriza, Eric, ¿te gustó el programa del líder fantasma del exorcista? Por supuesto, me gustan todos los programas de Líder Fantasma. Yo soy muy fan de lo que haces tú, de lo que hace Yasmín. Te lo he dicho varias veces, me parece que eres una persona muy creativa. Me parece que eres una persona que se compromete mucho con lo que hace, que no importa cómo lo hace, si quiere hacerlo, lo hace, ¿no? Si el líder fantasma quiere hacer un intro de la momia, hace un intro de la momia. Si el líder fantasma quiere hacer un intro ¿de qué fue el segundo? Bueno, el líder lo hace. Si quiere reproducir la entrada del exorcista,
Gerardo reproduce la entrada del exorcista. Eso es algo que realmente a mí me encanta, que me gusta mucho de tus primeros programas, de prácticamente tu primera y creo que también hasta la segunda temporada, que eran todos los intros que tú hacías, que a veces utilizabas tus figuras, que prácticamente movías hilos y todo para que se pudiera contar una historia. Eso para mí es genial. Esto para mí no tienes idea de qué bien, de qué bien se siente que alguien lo hiciera, porque yo realmente soy fanático de esas cosas, soy fanático de estas personas que utilizan su creatividad para contar algo, para contar lo que sea. Y esto era transmisiones en vivo, transmisiones por Facebook. Y solo eran transmisiones por Facebook, pero tú las dotabas de algo mágico, de algo que no se había visto antes, al menos yo nunca lo había visto antes, porque la gente que hace transmisiones en Facebook o en cualquier otra plataforma solamente buscan llamar la atención, no solamente buscan pues el estrellato, tal vez buscan, no sé, una manera rápida de hacerse famosos. Mientras que tú lo que estabas haciendo con tu tiempo, con tus transmisiones, era entretener, era contar historias, era llamar la atención de un público objetivo. Por eso es tan interesante, por eso es tan bueno y por eso me encanta lo que hacen tanto tú como Yasmín. Ya te lo había dicho, es de lo que me gusta a mí, de los programas de Líder Fantasma. Es realmente muy genial. Y sí, 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 sin lugar a dudas me gustó mucho lo que hiciste en el programa del día de hoy. Dice Cari Santiago, acepta que la peli del Rito está cool. La peli del Rito, el Rito no la he visto, no la he visto. Tengo que ser honesto, cuando veo una película en la que el villano es un demonio, en la que es un exorcismo, o en la que se involucra algún otro ritual judio-cristiano, católico, apostólico, romano, la verdad es que me la paso de largo. Prefiero ver otro tipo de películas, prefiero ver otro tipo de cine. Y vuelvo a lo mismo, no es que El Exorcista no sea una buena película, es una gran película. Es una película genial, es una película que ganó 2 Óscares. Es simple y sencillamente que pues yo no le tengo mucho favoritismo a ese tipo de temas. No estoy diciendo que no haya películas de exorcismo que estén muy bien hechas, sí las hay. Sí las hay. Durante el Festival Macabro del año pasado, cuando lo estaba cubriendo, en lugar de ir al cine nos daban los links, ¿no? Para poder ver las películas dentro de nuestras casitas, que es algo que les agradezco mucho, mucho, mucho. Estuve viendo varias películas y varias eran de exorcismos. Y yo así de, bueno, está bien, vamos a ver sus películas de exorcismos. Y la verdad es que de todas, solamente una que sí me llamó la atención, porque sí sentí que era bastante creativa en su manera de abordarlo, en su manera de realizarlo. Desafortunadamente tengo muy mala memoria, no me acuerdo en estos momentos cómo se llama esa película, pero en mi reporte de ese festival de cine, que fue el Macabro del año pasado, si no estoy mal, que pueden ustedes leer en la página de roboto.mx, https roboto.mx, buscan ahí Festival Macabro y pueden leer mi crónica en donde hablo de esta película, que en estos instantes no recuerdo su nombre. Esta madrugada voy a ver El Exorcista. Wow, qué padre, Miriam, te la recomiendo mucho, es muy buena película. Francisco Fabián dice, lo malo es que la gente era muy supersticiosa.
No solo era, sigue siendo supersticiosa. Cari Santiago dice, existen estos programas porque hay gente que los consume. Así es, hay consumismo para todo. Y si de verdad existen pero nunca lo hemos visto, esto lo dice Miriam, pues es probable que sí. No lo descarto, no lo descarto. A lo mejor existe, a lo mejor existen los demonios, a lo mejor existen los fantasmas, a lo mejor existe Dios, a lo mejor existe. Es muy probable. Yo digo que no, pero pues a lo mejor todo es, este universo es tan grande y hay tantos fenómenos que desconocemos que puede ser posible que en alguna parte de este enorme universo todas estas cosas tengan una existencia o tengan una explicación. Dice Gerardo Valdés Uriza, totalmente de acuerdo con la opinión de Eric Contreras Ayala. Gracias, espero que sea una de mis opiniones buenas y no una de las malas. Cari Santiago dice, el líder fantasma puede hacer la película de la Sirenita y seguiría siendo increíble. No tienes idea, Cari. Si Gerardo hubiera sido en lugar de creador de historietas, en lugar de contarnos historias con papel y con sus esculturas, si Gerardo se hubiera dedicado al cine, yo creo que sería uno de los mejores cineastas que la industria haya visto desde siempre. Si Gerardo se hubiera metido al cine, yo creo que sería mucho mejor, incluso que Memito del Toro. Eso es lo que yo opino. Miriam dice Eric. Miriam también dice, la de Constantine hizo que perdiera el miedo a esto de los exorcismos. Algo que me encanta de la película de Constantine, y no solo de la película de Constantine, sino de parte de lo que es las concepciones más modernas de los exorcismos, es que le quitan todo ese bagaje. Justamente en la película de Constantine no utiliza un crucifijo, no utiliza diferentes medallones a ver cuál de ellos pega. Utiliza un espejo, no, para tratar de sacar al demonio, y vemos cómo se sale el demonio, vaya, de forma física. Es decir, no soy yo en contra de los exorcismos. De lo que yo estoy a favor es de exorcismos que son vistos o realizados de una manera creativa, que te hacen pensar, ah, caray, esta es una forma que no había visto antes de sacarle el chamuco literalmente a alguien, ¿no? Dice, película favorita de terror, mi película favorita de terror, Miriam. Mi película favorita de terror es como si tuviera hijos y me preguntaras cuál es mi hijo favorito. Mi película favorita de terror. Yo probablemente, hay muchos a los que no les gusta, pero el Babadook a mí me encantó. Me gustó mucho el Babadook. ¿Cuál otra película podría ser de mis favoritas de terror? Las clásicas blanco y negro, podría ser Frankenstein. Frankenstein está dentro de mis favoritas de todos los tiempos. ¿Cuál otra podría ser? Algo más reciente. Me gusta mucho Scream de Wes Craven. Me gusta mucho Scream. Me gusta... dentro de mis películas favoritas de todos los tiempos del mundo mundial se encuentra Halloween de John Carpenter. Halloween de John Carpenter yo la coloco al mismo nivel de Star Wars, porque están al mismo nivel de efectos visuales, de producción, de actuación y de música. Halloween, uno de los personajes principales de Halloween es la música.
es el score musical que John Carpenter le pone a la película, sin ese ton 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 ton, no te no te comparte lo mismo la película, no te hace sentir el miedo que podría hacerte sentir la película. Y luego cuando explota, ¿no? El dun, 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 es pues también es esta película de El Exorcista con campanas tubulares también tiene gran música. Son muy buenas películas. Es que son películas de un género que a lo mejor a la gente no le gusta tanto, que es el terror, pero son grandes películas por sí solas, aunque no fueran de miedo, son buenas películas. Dice, esas películas son como los de lobos, siempre hay vampiros y en estas siempre hay padres, sí, sí, en estas películas de... Sí, es que no puedes tener, Miriam, no puedes tener un exorcismo sin un sacerdote. ¿Por qué? Porque, vaya, es como una marca registrada. Es como Diosito y el diablo y todas estas cosas, los crucifijos, el agua bendita, las cositas que se ponen aquí, que son como bufanditas moradas, la batita blanca, es decir, todo esto son marcas registradas de la iglesia, son cositas que diga, vénganos tu reino, es parte de nuestra propiedad intelectual, vénganos la lanita, porque si lo utilizas, estás hablando de religión. Son cosas que tiene que tener una película y pues sin ellas no existe, sin un sacerdote y sin la promesa de que te irás al infierno, no puede existir una película de exorcistas. Dice Francisco Fabián López, dice, tal vez exige la ex de Gil. Ahora, dice, perdón, tal vez existe la ex de Gil. Dice Miriam sobre Luthor Hendrix puede girar la cabeza como el exorcista. Es un robot, no tiene muchos problemas para hacerlo, sí puede hacerlo. Dice Bonoman, la mayoría de las películas de exorcismos son tan parecidas que ya hasta aburren. Ese es mi problema, justamente, Bonoman, con el cine de terror actual, moderno, que tiene todos estos elementos cristianos. Ese es mi problema, que siento que todas las películas son tan parecidas que muchas veces son aburridas. Tiene que tener algo muy creativo para que me llame la atención. Miriam Sorel, o películas de terror que más ves. Las películas de terror que más ves, trato, no siempre puedo, pero trato de ver todo lo que puedo. Obviamente, uno no puede verlo todo, a uno le falta vida, a mí me falta vida. Yo sigo muchas cosas, me gusta mucho la animación japonesa, me gusta mucho el cine, me gusta mucho el cine de terror y me gustan mucho los superhéroes, me gustan mucho los superhéroes prácticamente. Entonces, muchas veces lo que ustedes ven no es lo que yo veo. En el sentido de que ustedes se ponen a ver las películas taquilleras del momento de Rápidos y Furiosos, mientras yo estoy viendo algún anime, no sé, kawaii, que están pasando en un sistema de streaming, ¿no? O estoy viendo una novela coreana, nada más porque tiene alguna actriz bonita de Corea, en lugar de estar viendo la serie del momento, no sé, de gangsters o de narcos o de cosas así.
así las cosas. Yo me la paso viendo cosas, sí, pero veo prácticamente puras cosas de género, o sea, puras cosas de fantasía, de ciencia ficción, de terror, de superhéroes. Son los cuatro grandes pilares de mi vida. Superhéroes, fantasía, ciencia ficción y terror. Esos son los cuatro. Si yo tuviera una casita, esos son los cuatro pilares sobre los cuales está construido mi techo. Eso es. Dice Francisco Fabián López. Hay una escena post créditos de esta película de Constantine. No lo recuerdo, la verdad. Híjole, no lo recuerdo. Bono Man, películas de terror que me han llamado la atención en su tiempo: El Aro y 13 Fantasmas. Ya hay muchas que no asustan y ni siquiera suspenso tienen. Del Aro, Bono Man, hay que hablar de la versión japonesa. Voy a hablar del Aro en estos 31 noches de Halloween. Voy a hablar del Naro, pero voy a hablar de su versión japonesa porque, no manches, no tienes idea de lo desconcertante que se siente ver esa película. Al menos la primera vez que tú ves la película del Aro, es tan surrealista, utiliza tantos elementos del surrealismo que te hacen sentir que nada de eso es real en una forma de miedo, de terror, terrorífica. Es muy buena la película del Aro. Ya las secuelas obviamente no son tan buenas, tienes que ver forzosamente el Aro. Tanto el Aro japonés como el remake gringo hicieron las cosas muy bien. Es muy buena película, es muy buena película. Bonoman, he estado presente todo el programa, pero estaba trabajando mientras escucho. Muchas gracias, Bono, por estar presente durante todo el programa. Dice, me agradan más las películas de Halloween que las de Freddy Krueger. Sí, Freddy Krueger es un personaje genial, pero Michael Myers te mete como que en un ambiente diferente. Michael Myers es un asesino en serie. Y cuando comienzas a pensar en los asesinos en serie que viven en el mundo real, como que te da como que más ñañaras. Como que sí te hace sentir que los pelitos de la espalda, ¿no? Se te erizan así de, ay, caray. Porque bien lo que puedes estar viendo en la pantalla podría estar ocurriendo en cualquier momento a otra persona que no eres tú, podría estar pasándole eso. Dice Miriam Sorel, Freddy a mí me traumó. Freddy es la onda. Eh, Freddy Krueger es la onda. Freddy Krueger es uno de los grandes personajes del cine. Sí puede llegar a ser terrorífico, aunque yo siento que sus últimas películas ya se fueron más a la comedia. Eso no lo hace menos buena. Es ponerle comedia a algo no lo hace menos interesante. Es mi opinión personal. Bono dice, ¿sabías que un luchador hizo de doble de Freddy en la película de Freddy contra Jason? No, no lo sabía, pero pues tiene mucha razón de ser, ¿no? Para que justamente pueda ser una persona que le vaya codo a codo contra Jason Voorhees, porque el actor de Jason Voorhees está pesado, no está gordo, pero sí está grande y fuerte. Entonces, pues sí necesitaban a alguien así, porque si una persona normal se va contra un luchador, es probable que esa persona normal acabe fracturada, porque nosotros no estamos acostumbrados a esos golpes, a ser aventados, ¿no? A que caigas con la espalda, cosas así. Nosotros no estamos acostumbrados.
Dice Miriam Sorel, esto no lo sabía y es la única que me he visto de Freddy completa. Dice Miriam Sorel, compren Frankenstein rebabitas, compren. Ahorita vamos a hacerle su comercial a Frankenstein rebabitas. Dice, bueno, man, Rey Misterio fue quien hizo de doble en la escena de peleas. Ah, mira, esa no me la sabía. Karen Santiago dice, sí te recomiendo la del Rito. Va, pues, vamos a ver, Juay de Rito. La voy a poner en mi lista. Dice Bonoman, épale, no me la creo. Necesito ver eso de nuevo. Gracias por el dato, Bono. Dice Karen Santiago, 13 fantasmas es arte. La película original es buena. El remake que hicieron reciente tiene lo suyo. No es mala película para nada. Miriam Sorel dice, mañana toca Zombies, ¿verdad? Mañana toca exactamente La Noche de los Muertos Vivientes, que es, si no es la primer película de zombies moderna, yo creo que sí es la más trascendental o la que de hecho generó o creó la imagen del zombie moderno. Dice Miriam Sorel, no, perdón, Bono le dice a Miriam, checa las escenas y si logras ver sus movimientos clásicos. Dice Francisco Fabián, como la casita del terror, antes estaban padres y ahora ya no está padre. Pues todo de funcionar se rompe, Fabián. Y vamos, más mensajes. Ahora sí me pusieron un montón de mensajes. Ahora sí hay un montón de gente conectada. Dice Miriam Sorel, hay algunos que sí incluso considero que han mejorado, pero recuerdo que ahora Disney maneja eso. Eso no tiene nada que ver. Disney es solamente una productora. Disney solamente es alguien que pone dinero. Disney no es un creativo. Disney no toma decisiones creativas, Disney toma decisiones de producción. ¿En qué sentido? Hay películas de terror de Disney. Disney en su momento fue dueño del estudio Miramax y Miramax creó, por ejemplo, las películas de Scream. Disney solamente es Disney. No sé por qué le meten tanto de que Disney controla las cosas, lo hace más infantil, lo hace más acá, lo hace más acá. No, la verdad es que no es cierto, no existe nada de eso. La gente quiere verlo porque a la gente le gusta mucho como tener un villano, como tener a alguien a quien ponerlo en el contexto del villano si algo le sale mal o si algo no le gusta. Pero pues realmente Disney no es el culpable. Si algo no salió bien, normalmente no es Disney, normalmente es o el director o el productor o el actor o cualquier persona. Disney está el ratón Miguelito está en su castillo contando el dinero así, otro dolarcito, ah caray, vamos a comprarnos otra franquicia para poder tener más dinerito. Y el ratón está completamente fuera de lo que dice la gente, ¿no? Fuera del lugar, ni siquiera sabe qué es lo que están desarrollando. Obviamente, vaya, no está completamente a ciegas, obviamente sabe qué es lo que está comprando, sabe lo que está produciendo, pero pues no está constantemente detrás de los estudios o detrás de los creativos, como otros estudios sí lo han estado, como Warner Brothers, que sí mete mucha presión, como Sony, que sí mete mucha presión, en fin. Freddy Rebabitas dice, si hay gente conectada, pero luego no comentamos. Sí, me doy cuenta.
de que luego no comentan y ahorita sí están comentando. Y bueno, lo último que me ha llegado hasta el momento, dice el mismo George A. Romero comentó en una conferencia en México que él creó a los muertos vivientes que son diferentes a los zombies. Exactamente. George Romero creó a los muertos vivientes que son diferentes a los zombies. Los zombies fueron desarrollados en ay, ¿cómo se llama este país? Es un país de la nación negra que en estos momentos se me está escapando. Pero vaya, los rituales para los zombies eran muy diferentes a los que son conocidos en la actualidad, porque justamente había varias películas de zombies antes de George Romero, pero George Romero creó al zombie moderno. Le tenemos que deber a él es el padre del zombie moderno que creó justamente todo esto. Y bueno, la reacción de la audiencia de del Exorcista. ¿Por qué creó tanta reacción esta película? Porque hay muchos grupos conservadores a los que les gusta estar molestando. Vaya, no quiero yo meterme con nadie, no quiero yo meterme ni con la religión, ni con las creencias de nadie, ni con lo que ellos consideran que es bueno y malo, ¿no? Cada quien sabrá. Pero hay muchos grupos, y sobre todo son grupos conservadores, que siempre cuando se encuentran con algo que que no pueden comprender del todo y que se está volviendo famoso o popular dentro de la cultura popular, siempre va a haber un grupo que va a salir a defender lo que ellos consideran son sus valores, que ellos consideran que se están demeritando por aquello que se está mostrando dentro de la cultura popular. Y tienen todo el derecho de manifestarse, tienen todo el derecho de decir, tienen todo el derecho de quejarse, pero pues muchas veces son payasadas que solamente sirven para aumentar y mejorar el rating de estas cosas. Por ejemplo, cuando los grupos conservadores van en contra de películas de terror, normalmente lo único que provocan es que más gente vaya a ver las películas de terror. Cuando llegó la película de Los Crímenes del Padre Amaro, una película muy muy mala y muy muy sosa aquí en México, llegaron los grupos conservadores y como no querían ver a un sacerdote en esas condiciones de teniendo relaciones con una mujer y bla bla bla, pues vamos a prohibir esta película, la vamos a quitar de todas partes. ¿Y qué fue lo que crearon? Pues que toda la gente lo quisiera ver, que toda la gente quisiera ver, ¿por qué la quitaron? ¿Por qué le hicieron esto? ¿Por qué lo otro? También hay que ver que para su época, para los principios de los 80 en que se generó esta época, pues no existían tantos efectos visuales como el CGI, como todas estas ondas. Y entonces ver escenas en la pantalla, en el cine, que surgieran tan realistas, pues muchas personas realmente se la creen. Y tú dirás, ¿cómo es posible que una persona se crea una película? Hay personas que se la creen, hay personas que realmente creen que las cosas pasan. Vaya, si hay personas que creen en Jesus Christ Superstar, ¿por qué no hay personas que crean en que el exorcista es real? Si yo creo en Goyito, porque la gente no va a creer en que el exorcista es real, ¿no? Bueno, hay muchas reacciones de la audiencia, de hecho de que había gente vomitando, gente lo de los ataques cardíacos, pues también es algo que hay que cuidarse. A cualquier cosa te puede dar un ataque cardíaco, no solamente una película.
Lo que sí me parece muy sensacionalista fue lo de un aborto, ¿no? Me parece que una mujer tuvo un aborto mientras estaba en la sala del cine, una cosa así. Pero bueno, en 1975, The Journal of Nervous and Mental Disease, que sería el diario de enfermedades mentales y nerviosas, publicó un artículo de un psiquiatra que documentaba 4 casos de lo que él llamó neurosis cinematográfica provocada por ver esta película. En general, creía que la neurosis ya estaba presente en las personas y simplemente se desencadenó al ver escenas de la película, particularmente aquellas que mostraban la posición de Reagan. Recomendó que los médicos tratantes vieran la película con su paciente para ayudarlo a identificar las fuentes de su trama. Y es lo que les vuelvo a decir. Eh, Desafortunadamente hay muchas personas con diferentes enfermedades allá afuera, enfermedades mentales que tienen que ser subsanadas o que tienen que ser controladas o que al menos tienen que ser eh, diagnosticadas de manera correcta para que el paciente pueda saber qué es lo que tiene o cómo le afectan estas cuestiones a su vida. Entonces muchas veces ver estas películas de miedo pues puede ser muy difícil para las personas. No solamente las películas de miedo, hasta una película de superhéroes te puede llegar a producir eh, malestares, se puede llegar a producirte cosas si no estás completamente preparada para ella. Eh, así ocurre, así es la sociedad. Y bueno, eh, hay mucho, es un tema muy interesante y es una película muy interesante. Hay páginas y páginas y páginas que saqué de información sobre la película, pero pues creo que todo tiene que ver con los efectos visuales, con las leyendas que se produjeron a través de esto. Y pues vaya, podríamos dedicarle hasta 2 o 3 noches seguidas a hablar, no solamente del exorcista, sino de todas estas películas de terror que tienen que ver con exorcismo. Pero en algún momento tenemos que irnos a dormir. Así que ya no los entretengo tanto y vamos a darle a nuestro segmento comercial de este programa. Chan, chun, 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 chun. Chun, 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 chun. Ajaja, ustedes creían que yo hacía estos programas nada más porque sí, porque me gusta el cine. Pues la verdad es que sí, pero también es porque les vengo a vender la bonita figura, la bonita colección, el bonito detalle para el niño, para la niña, de esto que acaban de ver, de esto que están viendo en sus casas, que les está diciendo este señor, este viejito. Chan, chan, chan. Usted puede llevarse a su casa la figura de la película completamente, no, pues no gratis, completamente con un cargo, pero pues no está tan, tan, tan cargado. Esta es una figura de Frankenstein, como ustedes probablemente sabrán. Yo soy diseñador gráfico, soy, sí, diseñador gráfico, me dedico a hacer diseños y últimamente le he estado entrando al mercado de lo que es la producción de figuras en 3D, tanto al modelado como a la impresión de estas figuras en 3D. Lo que yo estoy tratando de hacer no es crear una figura tan cual como si fuera una escultura completamente detallada de esas figuras, que sí lo podría hacer y de que hecho vaya sí lo tengo, pero a lo que quiero llegar es a tu nostalgia. Yo quiero irme a estas figuras que tú veías que tenían rebabitas, que tenían defectos, pero que estaban muy padres porque con ellas tú podías crear tus propios mundos, podrías
crear tus propias películas de miedo, podías hacer tus propios universos de monstruos. Y justamente la primera de esas figuras que estoy sacando a la venta es Frankenstein Rebabitas. Sí, me tomé la molestia de tomar el rostro del actor Boris Karloff. Tomé el rostro del actor Boris Karloff primero para hacer su figura, su cara, y después sobre su cara traté de modelar pues un poco de los rasgos de Frankenstein. No se ven tantos, pues porque es una figura muy sencilla, es una figura de baja resolución, pero pues yo siento que sí le da el aire, sí puedes ver que se siente como que sí es Boris Karloff, sobre todo si lo ves ya con mejor luz, si lo ves con una lupa, quizás lo puedes ver más como Boris Karloff. Total que traté de tomar su figura de Frankenstein como aparece en la mayoría de sus películas, que es prácticamente con un traje, pero es con un traje roto, ¿no? En lugar de una camisa trae como una playera, ¿no? Una camiseta. Y normalmente es así como se representa en el cine clásico de la Universal al monstruo del Frankenstein. Entonces, el líder Rebabitas, el Frankie Rebabitas, así se llama esta figura, la pueden ustedes encontrar escribiéndome directamente. Yo soy Eric Contreras, me escriben directamente por inbox y nos ponemos de acuerdo para que la adquieran. Chun, 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 chun. Vamos a tener un set completo de 3 figuras que va a ser el primer set va a ser Frankenstein, el hombre lobo y Drácula. Estas 3 figuras yo creo que las voy a tener listas ya para la próxima semana, ya impresos y todo, para que puedan verlas, para que puedan apreciarlas dentro de Visitantes Nocturnos en estas 31 noches de Halloween. Y bueno, pues esto es lo que les quería decir, esto es lo que les quería mostrar, esto es lo que yo quería platicar con ustedes el día de hoy sobre la película de El Exorcista. Espero que la sigan disfrutando, espero que la sigan viendo, espero que le encuentren cariño y le encuentren saborcito al cine de terror. Yo sé que no es el pan de cada día de todo el mundo. Yo sé que muchas veces dicen, ay no, estos son monstruos, que flojera, o ay, es de terror, ahorita no me quiero asustar. La verdad es que el cine de terror no siempre da miedo, el cine de terror no siempre es terrorífico. Lo que a mí me encanta del cine de terror es justamente ver las actuaciones, ver los personajes, ver los maquillajes. Y por qué no hasta reírme un poco de que la escena no me dio terror. En lugar de darme terror, me da risa. Y ahí estoy, ¿no? Ja, 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 ja. Pues también se vale. Solamente es una forma de entretenimiento. Entonces los invito a que abran sus corazones al cine de terror. No es tan malo. Y los invito también a que no le tengan tanto miedo al cine de terror, porque solamente es cine, solamente es ficción. No le tengan tanto miedo al diablo, a las posesiones satánicas, a todas estas cosas. Si alguien en su familia tiene algo parecido, mi recomendación no es llevarlos a la iglesia, perdón. Si tienen algo así, llévelos al doctor. Y bueno, últimos de mensajitos que me han llegado. Dice: los zombies vienen de la cultura de Haití. Gracias, Bono, tienes toda la razón. Sí, los zombies vienen de Haití. Gracias por recordarme esto. El Congo
Em, creo que sí es por esa zona, pero eh, así puntualmente es una costumbre haitiana, viene de Haití. Hay que armar un meet para ver películas de terror. Sería interesante. Yo luego lo hacía con algunos amigos que en alguna vez nos llegamos a juntar a ver películas. Yo recuerdo que con el líder fantasma, con Gerardo Valdés Uriza, en alguna vez yo recuerdo que fuimos a mi casa una noche y nos quedamos en la noche viendo algo. No me acuerdo qué fue. ¿Fue películas? ¿Fue anime? ¿Fue Evangelion? No me acuerdo qué vimos, pero yo me acuerdo que vimos algo. Y también me acuerdo con algunos amigos de la universidad, también justamente en estas fechas de octubre, nos pusimos a ver películas de terror. No me, tengo que ser honesto y decir que la chica con la que estaba viendo yo la película de Halloween no, no me hizo tanta gracia que se riera con Halloween, porque a mí me gusta mucho esa película, pero entiendo que no todos se la toman tan en serio como yo. Y bueno, ¿qué más? Que compren, dice Miriam, dice de los mejores diseñadores que conozco. Pues a lo mejor porque no conoces muchos diseñadores, Miriam, porque a mí nadie me conoce. Si yo fuera buen diseñador, tendría por lo menos una, una línea de tarjetitas a mi nombre, tendría una mansión y tendría un sillón con elevador en mi sala, y no tengo nada de eso. Dice, increíbles figuras, gracias Cari. Miriam Sorel dice, solo compran, son fan, si no compran son fan de Kuno. Y dice, para precio del trío y cuánto cuestan. Yo estoy pensando en dar las tres figuras en 100 pesitos, que son como unos 30 y tantos pesos cada figura. Dice Miriam, yo casi no veo esas películas porque a mi mamá le dan miedo, y antes no las veía porque a mi papá le daban miedo. Pues sí, pero la verdad es que no siempre dan miedo. Sí, hay películas que sí dan miedo, y qué padre que todavía uno puede conservar ese sentido de que una película te dé miedo, pero la verdad, siendo completamente honestos, en general el cine de terror, de 100 películas que veas, unas 10 te van a dar miedo. Es una cosa así, ¿no? Como el 10% de las películas sí dan miedo. Dice Miriam Sorel, hay una aplicación llamada Rave donde puedes ver y comentar las películas a la vez, 100% recomendada. Pues platícanos de esta app, a lo mejor ya organizamos algo con la líder familia. Cada quien viendo su película estaría muy chido. Y Miriam Sorel dice, los mejores pintores no tenían tantos lujos y fueron los mejores pintores. Pues bueno, hay muchos artistas que no fueron reconocidos durante su vida, que murieron completamente en el anonimato, que nadie los conoció, que nadie sabe nada de sus obras o de lo que hicieron, y en cuanto se murieron de pronto, todo lo que hicieron es arte, ¿no? Y todo se considera que vale un montón de dinero. Pues, pero eso no le pasa a todo el mundo, le pasa que serán como a uno de cada que 100 artistas, a lo mucho. No, a lo mejor más, uno cada 1000, no lo sé, pero bueno. Y entonces yo no soy artista, soy diseñador. A los diseñadores nos pasa menos que nos descubran, porque la gente piensa que somos artistas. Y entonces nos agrupan a todos en el mismo
grupo y es más difícil porque tienes que competir no solamente con tus compañeros diseñadores, sino tienes que ahora que compartir con los artistas. Entonces, es mucho más difícil o más bajo, ¿no? El campo de visión para que te encuentren y para que sepan que existes y para que te compren. En fin, ya estoy debrayando mucho, ya es momento en el que dices, sí, este señor ya está viejito, ya le toca su cocol, entonces vámonos por nuestro cocol. Esto fue el 6 de octubre, la sexta noche de Halloween. Mañana toca la noche de los muertos vivientes. Eh, Muy buena película, te recomiendo. Mañana va a estar bueno el programa. Estos son las 31 noches de Halloween. Esto es Visitantes Nocturnos. Pero lo que también esto es Halloween.